7 de la mañana, 50 minutos, y la actual coyuntura política electoral en Colombia no pasa desapercibida para nuestro principal socio en la región, Estados Unidos. En Washington, Daniela, quienes han estado involucrados con la política hacia Colombia reflexionan sobre el clima de polarización y los retos para el país. Pues uno de ellos es Juan González, ex asesor de Biden y ex consejero de la Casa Blanca para nuestra región, quien habló justamente con Noticias Caracol. Bueno, ex asesor del presidente Joe Biden, colombiano, colombo-estadounidense Juan González. Gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Gracias por la invitación. ¿Tú cómo ves hoy a Colombia? Colombia sigue siendo importante porque es la piedra maestra de la región estratégicamente. Es un país suramericano, caribeño, pero también centroamericano, donde no solo el flujo de migración y drogas, pero también en cuanto a vínculos económicos y también la competencia que tenemos con otros países como China y Rusia, es un país estratégicamente posicionado con una afinidad tradicional. Pero el reto hoy en día es que, te voy a confesar, es que parece que Colombia está tomando pasos hacia atrás. Y parte de eso es que Colombia, como muchos países de Latinoamérica y el Caribe, están adquiriendo la política polarizante de los Estados Unidos. Y eso para Colombia yo creo que es un error y es algo que le va a hacer daño, porque tradicionalmente lo que distingue a Colombia es que Colombia siempre ha tenido presidentes, aunque sean centro-izquierda, centro-derecha, que sean tecnócratas, con oficiales muy profesionales que saben manejar muy bien las relaciones internacionales y domésticas, saben manejar la macroeconomía y se llevan muy bien con demócratas y republicanos en los Estados Unidos. Entonces, cuando que sea de izquierda o derecha, comienzan a escoger lados políticos, se vuelven parte del juego político aquí en Washington y eso no favorece a Colombia. ¿Son pasos hacia atrás entonces en materia democrática? No tanto democrática, porque Colombia sigue teniendo uno de los sistemas electorales más robustos de la región, ¿no? Entonces el pueblo colombiano sigue tomando decisiones. Yo diría que es la retórica y la pelea política es hoy en día menos sobre el futuro del país y más sobre ideología. Y eso, mira, es algo que se relaciona mucho con la política que existe hoy en día en los Estados Unidos. Tienes el movimiento MAGA del presidente Trump, donde están afirmativamente y proactivamente tratando de formar coaliciones ideológicas alrededor del mundo, no solo en Latinoamérica. Y eso tendrá resultados para ellos en el corto plazo, pero a largo plazo la razón por la que terminamos con Hugo Chávez fue una reacción antiamericana por parte del pueblo venezolano. Y es algo que nosotros tenemos que tener un punto de vista mucho más largo, que tiene que ver mucho menos con ideología y más que nada con la prosperidad y la seguridad de la región. Entonces, Colombia tiene retos muy grandes, pero también tiene oportunidades enormes y ese debe ser el debate político. Y cuando los líderes de Colombia están hablando más sobre ideología, yo creo que es una distracción y no le favorecen al país. ¿Es esto algo nuevo, Juan? Es decir, ustedes cuando estaban en la administración, cuando tú tenías estas conversaciones sobre Colombia, que es tu país también, donde está tu familia, ¿ustedes hablaban sobre una preocupación de que hubiera un fenómeno populista en Colombia ya para ese entonces? No, y te digo porque, bueno, de nuevo, es antes del acuerdo de paz con las FARC. Toda la política colombiana se organizaba alrededor de su oposición al daño que había hecho las FARC a Colombia. Ahora, después del acuerdo de paz, yo creo que la política colombiana no ha encontrado esa visión que los organiza y que los vuelve coherente, que antes del acuerdo llevaba al Partido Conservador, el Liberal y hasta el Uribista, entonces el Centro Democrático, a organizarse y estar de acuerdo alrededor de ciertas prioridades para gobernar, ¿no? Tenían muchos acuerdos y los desacuerdos eran en las márgenes. Ahora, yo también, después de los acuerdos de paz, la población colombiana y el electorado colombiano se ha movido un poquito hacia la izquierda. Esos son los pasos hacia atrás que tú mencionas, podríamos llamarlos en cultura política, pero en materia de seguridad en Colombia, todas las encuestas coinciden en que la principal preocupación para la gente en Colombia hoy es la inseguridad, el orden público. Hemos visto más atentados terroristas, un candidato presidencial que fue asesinado, algo que no se veía hace muchísimos años. ¿Hace eso también parte de esa visión que hoy desde el exterior se tiene de Colombia, que se dieron pasos hacia atrás en materia de seguridad? Los que seguimos a Colombia sí estamos preocupados con la situación de seguridad en el país y hay un ímpetus para que sea de la Estrella o sea con Petro, es buscar una forma de apoyar a Colombia en ese reto. Ahora,
Mira, yo estoy fuera del gobierno, entonces puedo ser muy abierto. El plan de paz total, hay que reconocer, fue un fracaso, ¿no? Porque si a Santos le tomó años llegar a un acuerdo con la FARC, la idea de que vas a organizar un acuerdo grande con todos estos grupos, de los cuales muchos están mucho más motivados por la avaricia que con algún pleito ideológico o en contra de la política del gobierno, es algo que hasta cierto plano uno tiene que enfocarse en una política de seguridad democrática como la que tenía Uribe, para asegurarse de lo que están violando la ley paguen esas consecuencias. Después del resultado del domingo, de la primera vuelta, uno escuchaba los discursos de ambos candidatos y la cantidad de calificativos y de insultos era impresionante. Es decir, no parece que estemos yendo en un camino a solucionar esto en el corto plazo, ¿no? Bueno, el problema es que este ha sido algo que ha caracterizado los medios sociales hoy en día. Aunque esa fue la retórica en Colombia, aquí en los Estados Unidos lo decimos mucho, mucho peor. Y el problema es que Colombia tradicionalmente ha trascendido, gracias, ese tipo de retórica, ¿no? Y al fin y al cabo los colombianos quieren seguridad, quieren acceso a salud, quieren oportunidad económica. Y la retórica se vuelve violencia. Se vuelve violencia, especialmente en Colombia. Se necesita una solución al tema de Venezuela por el impacto que tiene sobre Colombia. Y ese debe ser el debate. Te digo, como colombiano-americano, ese es el debate que yo quiero ver en Colombia, no los ataques ad hominem que se están llevando a cabo. En esas conversaciones que tú tienes con gente que ha estado involucrada en la política de Estados Unidos en Colombia, ¿te han transmitido o han hablado sobre, hombre, en qué quedó el Plan Colombia? Todo el dinero que invirtió Estados Unidos, más de 10.000 millones de dólares en ese periodo, más de 10 años, y mira lo que está sucediendo. ¿Es una reflexión? Sí, en parte, pero la realidad es que Colombia hoy está mucho mejor que estuvo al fines de los años 90. Y yo creo que parte del reto ha sido más que nada que la relación y el vínculo entre el ejército colombiano y el americano, las fuerzas de inteligencia, la cooperación económica, no ha sido tan robusta como la que ha sido en el pasado. Porque yo creo que cuando entró Petro al poder había un poco de desconfianza con qué tanto involucrado estaban los Estados Unidos en todos los elementos del Estado colombiano, y no se reconoció el valor que eso tiene para la seguridad y la prosperidad de Colombia, ¿no? Yo creo que Petro ha navegado una relación donde él ha mantenido una relación fuerte. Nosotros en la administración Biden teníamos fuertes desacuerdos con Petro, pero sabíamos que teníamos que trabajar con él porque había sido elegido, ¿no? Y yo creo que la misma parte de Petro tiene muchos desacuerdos con el presidente Trump, pero ha tratado de navegar eso, pero yo creo que no es suficiente. A nivel técnico sí ha sufrido un poco la relación y todo lo que hemos construido durante los últimos 15 años entre los dos países. Ustedes, y tú particularmente, siempre han mencionado la fortaleza de las instituciones en Colombia, pero ¿qué tanto resisten las instituciones? Bueno, mira, cuando ganó Trump la primera vez, todos pensamos que las instituciones iban a resistir y resistieron. Ahora en la segunda administración Trump no han resistido esas instituciones y mucha gente tiene preocupación sobre el futuro democrático del país. Yo no tengo una respuesta a eso, pero se sabe que aunque Colombia tiene una tradición institucional muy fuerte, que al fin y al cabo las instituciones son lideradas por hombres y mujeres que son fallidas y que la institucionalidad también es normas, no son leyes. Y si no se respetan las normas por los líderes políticos, eventualmente esa afirmación alrededor de la institucionalidad va a comenzarse a quebrantar. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer.